pequeña pausa comercial, ya regresamos, estamos conversando con Gastón Rivera, él es médico veterinario. Les comentaba también que tiene diplomado en farmacología de la Universidad Católica y tiene aproximadamente 15 años de docencia ya trabajando en educación superior en la carrera de farmacología, Gastón, ¿cierto? Farmacología para enfermería y kinesiología principalmente. Así que estábamos y tú quedaste en un compromiso que teníamos de responder una pregunta, que era si varía mucho, sin dar nombres obviamente, en el medicamento entre un laboratorio y otro. Y ahí te decía en el fondo que nuestra legislación con esta ley de fármacos 1, que nosotros tenemos varias leyes de fármacos, la ley de fármacos que teníamos antigua era un poco vieja, obsoleta, y se modernizó la ley de fármacos y se creó esta ley de fármacos 1, que creó esta rotulación especial con el amarillo de los medicamentos bioequivalentes. El concepto de un medicamento bioequivalente es bien importante que la gente lo pueda entender. El fármaco bioequivalente no es un fármaco julero. No es un fármaco malo. Muchas veces se cree que porque sea más barato. No es un medicamento de mala calidad, de mala procedencia. Todo lo contrario, muchas veces son medicamentos importados de Alemania, de Francia, de Italia, hechos en Europa, en varios lugares, en Estados Unidos también, pero que pasaron por el proceso de homologarse en Chile para el medicamento de referencia, que es el medicamento con marca, bonito, de un laboratorio de nombre conocido. ¿Te fijas? Y se comprobó en Chile que ese medicamento importado tiene la misma equivalencia de ese otro fármaco, pero con un costo que muchas veces es el 50 o inclusive mucho más por ciento menor. ¿Te fijas? Y dentro de eso también se distinguen las especialidades genéricas, en las cuales hay medicamentos que no son de laboratorios súper topísimos de Europa, sino que son muchas veces de laboratorios chilenos, que compran el principio activo, lo envasan en Chile y lo venden. Y ese fármaco generalmente es la especialidad genérica, que es la más barata. Pero no hay que entender de que por eso el fármaco es malo. Es como, es penca, me va a hacer mal. No, para nada. Porque en general todos los medicamentos en Chile tienen que pasar por una serie de certificaciones. Todos los laboratorios tienen que pasar por eso. ¿Ya? Y tienen que cumplir por lo menos con una norma de certificación, que es la de buenas prácticas. Si no cumple con esa norma de buenas prácticas, no pueden estar en la góndola de los bioequivalentes. ¿Te fijas? Y probablemente, lo más seguro es que se les rechace el registro. Nosotros en Chile tenemos como cerca de 12.000 medicamentos registrados. Muchísimo. Muchísimos fármacos. Y todavía se nos queda poco, porque hay muchos arsenales farmacológicos que no tenemos. Muchas veces escuchamos en redes sociales de papás que tienen un niño enfermo de una enfermedad un poco extraña, y que necesitan un fármaco que en Chile no está y que en otra parte está, en fin. Por eso es que eventualmente nosotros estamos casi que pensando en que nuestro mercado es grande, pero todavía se puede ampliar mucho más. Y de ese universo de fármacos, 12.000 y tantos principios activos registrados en Chile, tenemos un 10% que es de venta directa, digamos, que no necesitamos una receta médica para comprarlo. Entonces, este medicamento bioequivalente es, como dice su nombre, es equivalentemente biológico exacto al medicamento con marca, que en fin. Por lo tanto, se puede consumir con plena confianza. Absolutamente, se puede comprar y administrar con toda seguridad. De hecho, pasan por las normas de seguridad. Eso no implica de que uno no pueda tener una reacción a un medicamento bioequivalente. Puedes tenerla igual, ¿ya? O una especialidad genérica, o inclusive a un medicamento con nombre de fantasía, y es un medicamento de un laboratorio súper respetable, súper conocido, pero uno puede tener una reacción igual a eso. Gastón, ¿y cómo podemos saber? Porque siempre cuando nosotros vamos a la consulta nos dicen, ¿es alérgico a algún medicamento? Uno adulto, si ha consumido pocos medicamentos, a lo mejor digas no, pero probablemente algunos sí. Aquellas mamás que tienen hijos pequeños, la vida, el espacio del trecho es muy corto como para afirmar que no tiene una alergia. ¿Cómo podríamos efectivamente saber si hay una reacción alérgica, a qué medicamentos somos alérgicos? Porque declarar, como te digo, que efectivamente no somos alérgicos. Decir no soy alérgico a algo es una aseveración bastante jugada, porque uno no ha tenido exposición a todos los medicamentos que hay. Entonces, eventualmente puedes ser alérgico a un medicamento que todavía no te han administrado. Y generalmente esas son las reacciones alérgicas o las reacciones adversas más severas, las que son inesperables, las que, eso también tiene una categoría, es la categoría B, son las más esperables, son espontáneas, no estaban en el papel de nadie, ni la mamá, ni el papá, ni nadie sabía que ese chico era alérgico a eso. Y se pueden desarrollar algunas tan graves que podrían inclusive producir la muerte. Porque uno no ha estado expuesto a todas las moléculas que hay.
y eventualmente dentro del proceso de investigación de un medicamento se prueba con un grupo súper pequeño de personas, que es lo que estamos viviendo hoy día con la vacuna de coronavirus, que ¿Ya? tenemos un grupo pequeño de personas con la cual se prueba, lo probamos con un grupo más grande y aparece la reacción adversa y se frena la vacuna. Y con los medicamentos pasa Es eso exactamente lo lo que ha estado mismo. pasando. Exactamente lo mismo. Entonces, para eso, sobre todo los papás que tengan dudas porque tienen un hijo más grande que ya tuvo una reacción alérgica, el hermanito más chico podrá ser alérgico, y hay test alérgicos que se hacen, obviamente muchos de ellos se hacen en forma de medicina privada, en que uno básicamente solicita saber a los medicamentos más ¿puedes comunes. acceder a solicitar se un puede examen? acceder, sí, se puede, en el fondo porque hay factores de riesgo. Yo soy alérgico a, yo papá de, el más grande es alérgico a, y la más chicoca quiero saber si también es alérgica, en el fondo. Porque ningún papá va a tomar un medicamento y se le va a dar para saber si es alérgico o no. Eso sería un poco descabellado. Sí. Quizá algún papá más arriesgado podría intentarlo, pero no sería una medida muy recomendable. Entonces, frente a los factores de riesgo, que eso es bien importante, si yo tengo factores de riesgo para la presentación de una alergia, o soy ya alérgico a algo, yo de adulto descubrí que era alérgico al paracetamol. Es medio chistoso esto, como el profesor de farmacología es alérgico al paracetamol. En fin, descubrí que soy alérgico al paracetamol, porque hice una reacción bien fea, me arronché entero. Wow. Entonces, como, ya, nunca más paracetamol. Entonces mi mejor amigo es el ibuprofeno, lo cambié. Entonces, si en el fondo yo desarrollé por la exposición repetida al paracetamol y tengo un hijo, una hija, ¿podrá ser? No me voy a arriesgar a comprar un paracetamol, solo voy a dar a ver si puedo hacerle un test, que es una cosa controlada, generalmente como los test alérgicos que se hacen para los chicos que son ¿Acá en alérgicos. Osorno se hacen o se pueden pedir y enviar? Mira, hasta donde sé, teóricamente en medicina privada se pueden hacer. Toda la cadena de clínicas privadas tienen un set de médicos dentro de los cuales siempre hay un dermatólogo o algún especialista que podría indicar una cosa de esa. Porque la gran mayoría de las reacciones adversas se manifiestan primero en la piel que en ninguna parte. Ya. Típico, enrojecimientos, aumento de tamaño de los labios, edema en los párpados, por ejemplo, o enrojecimientos en la piel del abdomen dentro de la hora de administrar un medicamento. Muy rápido. Alerta absoluta, sí. Algunas reacciones demoran muy poco. O sea, eventualmente... ¿Y algunas más? Algunas podrían demorar un día o dos. Ya. Por ejemplo, las que son más retardadas podrían ser administrar el medicamento hoy día y mañana podría amanecer con los ojos hinchados, por ejemplo. Con edema en los párpados. Entonces, como lo único diferente que ha pasado es que le dimos este medicamento. ¡Pum! El centro asistencial inmediatamente, de urgencia, porque en el fondo... O sea, es una urgencia. Es una urgencia. Para que ustedes lo consideren también. Es una en sus situación de casas. urgencia médica, porque la verdad muchas de esas reacciones adversas hay que actuar relativamente rápido. Porque si bien es cierto, se manifiestan en la piel, en los párpados, en la boca, con hinchazón de la boca o de los labios, pueden comprometer el sistema cardiovascular y pueden comprometer el sistema respiratorio también. Entonces hay que alarmarse. En el fondo ahí, alaraquear no está de más, para nada. Es mejor ser alaraco que negligente. Absolutamente, dicen. absolutamente. En el caso, Gastón, que yo fuera con algún cuadro, algún dolor y sea inyectable el medicamento que me van a dar. En caso que sea alérgica, yo supongo, debiera ser mucho más riesgoso porque endovenoso es más rápido, ¿o no es así? En el fondo, hay una regla que es una regla de oro. Si un paciente es alérgico a un medicamento, es muy probable que desarrolle una alergia a un medicamento similar, independiente de cuál sea la vía de administración. O sea, si alguien, tomando comprimidos de un determinado analgésico, por ejemplo, como dices tú, frente a un dolor, desarrolla una reacción adversa, si yo le inyecto un analgésico pariente, lo más probable es que va a ser la misma reacción. Entonces, por extrapolación, eventualmente uno podría decir, mira, este medicamento me hizo alergia. ¿Cuáles son los medicamentos parecidos? De nuevo, busco, investigo. Estos son todos parecidos. Quiere decir que soy alérgico a todo este grupo de medicamentos. Lo que pasa, por ejemplo, con las penicilinas. Es una de las alergias más graves, porque generalmente puede producir la muerte. A las personas que son alérgicas a las penicilinas se les identifica de una manera diferente en el ingreso a un servicio de atención de urgencia, porque eventualmente la administración de ese tipo de medicamentos puede generar la muerte. Ahora, si alguien es alérgico a la penicilina benzatina típica que a todos alguna vez nos pusieron en el glúteo, digamos, por una amigdalitis, lamentablemente si es alérgico a eso, es alérgico a más de 50 y tantas penicilinas que hay, digamos. Entonces la pregunta es, después, ahora si me enfermo de nuevo, ¿qué hago? Bueno, hay
200 opciones terapéuticas más para poder elegir, pero hay que elegirlas O sea, bajo... hay harto en el mercado. Absolutamente, en realidad. absolutamente. Pensé que era mucho más reducido, la verdad. No, imagínate que el paracetamol, que lo hemos nombrado harto y es que es uno de los medicamentos que más se nombra en general en venta directa y en reacciones adversas también, porque se puede consumir bastante. Alguien se podría tomar hasta 8 comprimidos de paracetamol en el día. Y eso es harto. Hasta 8 es harto. Hasta 8, es el máximo. ¿Ya? Y como somos chilenos, probablemente si dice 8 me tomo 7,9. Sí, en el borde. En el borde. No tomé más de lo que decía el papelito. Y entre un organismo y otro también es distinto, por Sí, lo tanto puede absolutamente. que para uno sea más Sí. que un... Sí, de hecho, si alguien se toma un paracetamol de 500 miligramos o de 400 miligramos, no sé, yo peso 85 kilos, si le doy el paracetamol a un amigo que pesa apenas 60, es como que... Y son los mismos 500 miligramos, es harto más. Entonces, ese tipo de cosas son extrapolables a la inmensa oferta de paracetamol que hay. Tenemos 350 formas de paracetamol diferentes en Chile. 350. 350, más o menos como 340 y tantos. O sea, ya 80 ya encuentro que es bastante. Es el rey de la top de venta. Y de hecho, si uno se mete a estas páginas para buscar cuántos paracetamol bioequivalentes hay, es el medicamento que tiene más fármacos bioequivalentes, tiene O sea, como 23. pensar que tiene tanto y no lo puedes tomar, qué triste. Lamentablemente, pero me salva el ibuprofeno, que le sigue en ranking y tiene como 150 formas diferentes de ibuprofeno. ¿Ya? Así que... Tampoco es bajo. No, tampoco es bajo, Pero, tengo 150 ahora formas de... me voy a poner un poco más aquí, voy a preguntar ya. ¿Y qué pasa? Porque he escuchado que ¿Ya? el ibuprofeno se procesa, por ejemplo, en el riñón. ¿Tendríamos con un paciente renal tener cuidado con el ibuprofeno? De hecho, es un medicamento que está casi contraindicado. Ya. La principal función del ibuprofeno es un antiinflamatorio en el fondo, que puede tener acciones antipiréticas también, o sea, ayuda a bajar la fiebre. De hecho, una de las formas más compradas de ibuprofeno justamente es el jarabe para niños, como antipirético. Pero la verdad es un medicamento que tiene una potencia farmacológica relativamente alta y puede interactuar con la función de los riñones. Entonces, si la idea en un paciente renal es quitar el dolor, por ejemplo, o bajar la fiebre, hay otras alternativas terapéuticas que se pueden utilizar para no usar el ibuprofeno. Ahí es donde la recomendación más clásica sería no se automedique con ibuprofeno. Qué delicado el tema, qué sensible, por eso es que volvemos a reiterar y hacer el llamado a ustedes. Cuando existe una patología, usted sabe que tiene algo, no tomar un medicamento sin la indicación médica. O sea, algo tan inofensivo como un ibuprofeno, si tiene un daño renal, claro, es muy complejo. Es súper complicado, súper complicado. Los pacientes renales en general son pacientes muy complejos desde muchas perspectivas. Y probablemente lo más complejo de un paciente renal es que la mayoría, si es que no, es un porcentaje relativamente alto, la mayoría de los medicamentos se excreta por vía renal. Se metabolizan en el hígado y son excretados vía orina. Muchas veces nos hemos dado cuenta porque nuestra misma orina huele a otro color. Huele a medicamentos. Pasa mucho con... No sé si se puede dar el nombre, pero hay gente que cuando llega el invierno se pone ciertas dosis de algunas vitaminas, claro, y que uno, y como en la dices orina tú, fácilmente, aparece sí, el color, el aroma. Ahora, es tan verdad que lo que no necesita nuestro cuerpo en relación no a cualquier medicamento, a vitamina, el cuerpo lo expulsa. Lo que pasa es que en general de los grupos de vitaminas que nosotros tenemos disponibles en nuestro arsenal de cosas para comer, hay vitaminas que se almacenan y otras que no. Entonces, claramente hay algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, que se almacenan parcialmente en el hígado. Entonces, no necesitamos consumir ese tipo de vitaminas regularmente todos los días. En cambio, las otras vitaminas, que son justamente las que contiene este producto que decías tú que se coloca inyectable, son las del complejo B. B6, B1, B12, y esas vitaminas son como de consumo semanal o diario, la verdad. Entonces no las almacenamos en ningún lado. Entonces, si no nos alimentamos adecuadamente o nos volvemos muy monótonos en lo que comemos, es muy posible que nos quedemos quizás falentes de estas vitaminas.
Ahora, estas vitaminas se suplementan la mayoría de las veces porque ayudan mucho a la respuesta inmune, muchas veces. A la respuesta del cerebro, a la respuesta de las células inmunes, ayudan muchísimo. ¿Las venden con o sin receta, estos suplementos? Es un detalle bien interesante porque las formulaciones inyectables en Chile, por definición, no se pueden vender de forma directa. O sea, todos los medicamentos que sean bioequivalentes, genéricos o de venta directa, tienen que ser medicamentos que no utilicen la vía parenteral. O sea, que no necesiten una jeringa y una aguja. Pero de estos medicamentos existen probablemente un universo relativamente grande de opciones terapéuticas en comprimidos, que muchas veces son, hasta diría yo que mejor, porque la verdad muchas veces vienen 30 o 60 comprimidos y en el fondo tienes 2 meses de vitaminas en que no importa que tu nutrición sea un poco deficiente en alguna cosa, la vitamina la va a reemplazar. Tampoco sacamos nada con tomarnos medio frasco en una semana y después tampoco, porque lo que sobre se va a eliminar, ¿te fijas? Pero las vitaminas en general no necesitan de prescripción médica, salvo que uno en el acto de asistir a una consulta médica pregunte si es que puedo tomar algún tipo de vitamina, y si el médico la indica, probablemente esa es la mejor. Gastón, ahora tú que conoces mucho más la composición de los medicamentos, consultar qué pasa, por ejemplo, si un niño, porque son a los que generalmente uno le da jarabe, en los adultos no, o en algún adulto también pueden haber algunos jarabes para la tos, no sé, que son muy dulces y la persona o el niño tiene diabetes. ¿La composición es con azúcar o es con algún endulzante? Generalmente los antiguos venían con azúcar, tenían endulzante. Después eventualmente empezó a aparecer mucho desarrollo de jarabes, sobre todo, de estos mucolíticos en general, como algunos principios activos como la ambroxol, la bromexina, que son cosas que se ocupan mucho, o la cisteína, que es una cosa que se ocupa bastante, como mucolítico para favorecer, digamos, la expectoración en los chicos que tienen cuadros de hipersecreción, que son asmáticos o que tienen cuadros neumónicos muchas veces. Y claro, antiguamente tenían azúcar, porque los jarabes son malos. No vamos a vender pomada. Los jarabes son malos, son poco agradables. Entonces, ojalá que los niños no nos estén escuchando. Muchas veces se ayuda muchísimo y se beneficia mucho la administración, sobre todo para la mamá, que es la que tiene que boxear con el jarabe. Que las características organolépticas del jarabe sean mejores, que tenga sabor a vainilla, que tenga olor a vainilla, que tenga un saborcito dulce, a frutilla muchas veces, claro. O inclusive que se pueda mezclar con algo, ¿te fijas? Eso ayuda mucho a la administración, porque en los niños es complejo. A un chicoco de 1 año, 2 años no le vas a hacer entender de que eso es como que le hace bien. Lo siente amargo, lo siente malo, hediondo, no se lo va a querer tomar. Entonces, la versión actual de muchos de esos medicamentos están viniendo obviamente con stevia o con edulcorantes que no generan elevación de la glicemia. O sea, sería bueno averiguar en este caso qué es lo que y de nuevo, otra vez, los vademecum online. Si tú quieres comprar uno o tienes uno y perdiste el papelito y te queda solo el frasco y no dice qué tiene, muchas veces uno tiene el envase con la etiqueta deteriorada y no puedes leer el contenido, y la caja con el prospecto farmacológico desapareció. Tú te puedes meter online otra vez y ver cuál es la característica de qué es lo que tiene, y muchas veces dentro de la declaración está el fármaco y después vienen los excipientes. Dentro de los excipientes muchas veces está declarado cuántos miligramos inclusive de sacarina tiene, o si tiene algún colorante, qué colorante es, si es rojo esto, si es amarillo crepúsculo, si es verde no sé qué, ¿te fijas? O si tiene saborizante a menta, lo declara. Entonces, de nuevo, ahí viene, en el caso de los niños, la información de los papás. Responsabilidad, digamos, de los papás. O del entorno familiar que tengamos. Muchas veces, no sé, mamá soltera o papá soltero, más raro, pero consultar con la abuela, que en fin, oye, este jarabe, ¿cuánto tiempo lleva? La etiqueta no se ve, no se lo doy. Compre uno nuevo que tenga el mismo nombre. Porque los fármacos tampoco son eternos, se deterioran. Ahora, lo que tú dices, hay medicamentos que una vez que tú los abres, por ejemplo, ya después no se puedan volver a usar. En general, generalmente se pueden volver a usar. El concepto con los jarabes, por lo menos, que es una especialidad de farmacología bien en particular, se supone que el jarabe
está prescrito como para que lo tomes 5 a 7 días y prácticamente el frasco se te termina. Ya. Es one way. ¿Ya? Si es que uno es religioso con el tratamiento. Ya. Algunos pacientes se toman el jarabe un día, 2 días y después ya me sentí y mejor quedó. y quedó. La pregunta es qué hacer con ese fármaco que queda. Obviamente que siempre la recomendación es guardarlo en un lugar seco, fresco, protegido de la luz. Es una cosa bien importante. Por eso los frascos estos son bastante oscuros. En el caso de los fármacos, Sí. casi ningún jarabe viene en un frasco de plástico PET transparente, Claro. por ejemplo. Jamás. No porque sean medicamentos sensibles a la luz, pero la verdad el frasco oscuro los protege bastante. Los medicamentos en foil, ¿Ya? que es el típico plástico con aluminio debajo, Sí. lo ideal es que si uno no va a administrarlo en las siguientes horas, no lo saque de la caja, lo mantenga con la caja. Con la caja. De hecho, si estuviéramos en una audiencia de 100 personas y preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen un medicamento en su cartera? Es como... Habrían muchos que levantarían la mano. Claro, o en su mochila o en el auto. Como, y lo más probable es que casi el 100% levantaría la mano. Y esa no es la mejor manera de guardar un medicamento. Sobre todo cuando ahora ya empieza el calor, el sol y todo. Exactamente. Entonces, muchas veces la mejor manera de tenerlo es, aunque sea majadero, es en la misma caja. ¿Y con los antibióticos ocurre lo mismo o el antibiótico Los ya antibióticos, después no? los antibióticos en general, cualquier medicamento que venga en foil tiene una fecha de vencimiento que está impresa. No, pero en jarabe son más complicados. son más Y complicados. más complicados, porque los antibióticos son, la mayoría de las veces, son suspensiones. En el fondo no es una cosa que está disuelta como quien Ya, disuelve sí, azúcar en el agua, sí, sino que más dice bien que- es un polvito que está Claro. suspendido. Y ese polvo en suspensión muchas veces tiende a deteriorarse con el tiempo. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, quedó un concho de antibiótico, me alcanza como una segunda vez si es que se enfermara, pero han pasado 6 meses. Mejor que no. Y también como Porque tú ahí se dices- puede generar de nuevo una reacción adversa. Y como dices tú, también considerar que a lo mejor no me alcanza para el tratamiento y Claro. hay gente que lo suspende antes, que tampoco Claro, es la idea. ese es uno de los errores más típicos que se cometen con las terapias antibióticas. Uno de los problemas más grandes que hay con los antibióticos en general es que las bacterias se vuelven resistentes muy rápido, después ya no se quieren morir, en buen chileno, porque muchos pacientes abandonan la terapia antes del tiempo indicado. Se sienten bien o nos sentimos bien y la dejamos. Y hay que terminarla, si dice 7, son 7, llevo 6, ya me siento bien, pero ¿para qué? 7. 7. Porque muchas veces en ese 6 los bichos se sienten mejor y te reenferman. Hay uno que sea un poco más Exactamente. resistente. Dijera nuestro ex ministro Mañalich, el bicho no se nos pone buena onda y Exactamente. nos pega Y por ahí, segunda en vez. ese minuto. Y esa segunda vez generalmente suele ser más grave. Ah, ya, complejo. Porque las bacterias adquieren esta capacidad de resistir a los antibióticos muy rápidamente. Entonces, si dice 7, 7. Si dice 3, 3. Me sobra una, me la tomo igual. Ya. Ese es el consejo. Ese es el consejo. Total, es una. Sí, total es una. Sí, y muchas veces, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, esto en jarabe, dar muchas veces un día más de antibiótico no es malo. Ya. Sobre todo, por ejemplo, muchas veces dice, ¿sabes qué? Son 7 días y me queda antibiótico como para un día más. Ya. Nadie va a usar ese pedazo, voy a botarlo. Y administrar ese concho de antibiótico no es tan irresponsable en el fondo. ¿Ya? Porque en el fondo no es que vas a intoxicar o sobredosificar, sino que en el fondo es la misma dosis aumentada un día más. Y dependiendo del tipo de bacteria que sea, a veces es beneficioso. Qué buen dato. Abandonar, qué buen dato. abandonar una terapia antibiótica antes de tiempo es un error grande. Eso es Sí. delicado. Sí, sí. Gastón, ahora lo que hablábamos, ya hemos visto con pacientes que puedan tener diabetes, alguna enfermedad renal. En el caso, por ejemplo, de hipertenso, ¿hay algún medicamento, porque es muy común la hipertensión, ¿hay algún medicamento que no esté recomendado? En general, los pacientes hipertensos tienden a utilizar 2 o 3 fármacos dependiendo de la severidad de su hipertensión. No voy a hablar de las clasificaciones de la hipertensión porque va a ser un poco latero, pero obviamente no es lo mismo un paciente que tiene una hipertensión leve inicial a un paciente que tiene una hipertensión refractaria a la cual pareciera no arreglársele con nada, digamos. Y obviamente el paciente que tiene una hipertensión recién diagnosticada, probablemente con 1 o 2 medicamentos que
sabidamente están en la guía clínica que utilizamos en Chile. En Chile utilizamos mucho eso. Ajá. Se usa en la guía clínica, que es una recomendación escrita por el Ministerio de Salud, en la cual se rige, digamos, y todos los pacientes de Chile que tienen este diagnóstico usan lo mismo. Y esos medicamentos muchas veces se entregan en el mismo Cefam, ni siquiera hay que comprarlos. Son dos medicamentos que está ultra estudiados, que se combinan y favorecen brutalmente al paciente. Por eso es que es riesgoso que un paciente así se automedique con un tercer medicamento que no sabes cómo interactúan con él. Para poder hacer eso es recomendable, otra vez, siempre consulte a su médico. O sea, es una cosa que los medicamentos... de la naturaleza que sea. Si uno tiene una patología crónica para la consultar. cual... Si tengo que agregar un medicamento extra porque me enfermé de algo nuevo, que puede ser perfectamente, un paciente hipertenso puede tener un dolor de espalda, una cervicalgia, y para eso va a haber que hacer algo, usar un relajante muscular o un antiinflamatorio o un analgésico. ¿Qué pasa con ese analgésico en función de los medicamentos para la hipertensión? El paciente es muy difícil que lo sepa. Entonces, de nuevo, hay que consulta, ir a su médico. Absolutamente. Gastón, estamos tremendamente agradecidos, de verdad. Creo que como cultura en Chile nos falta aprender muchísimo todavía. Creo que vamos a quedar en deuda con una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte. Así que como programa te queremos dejar un recuerdo para que tengas y de verdad darte las gracias. Creo que ha sido muy nutritivo el programa. Esperemos que se siga hablando, se siga socializando muchísimo más, porque como te digo, siento que nos falta y también como consumidores de medicamentos la responsabilidad que nosotros tenemos de ser responsables, de leer y de no automedicarnos. En el fondo tenemos que aumentar nuestro conocimiento sobre los medicamentos, porque dentro de las implicancias que tiene nuestra ley Fármacos 2 es que vamos a poder acceder a medicamentos en el supermercado. En este tipo de establecimientos. Entonces, en el fondo, así como coloco el aceite, coloco la palta, el pan, la harina, voy a poder colocar medicamentos en mi carro de supermercado. Entonces, tengo que hacer una compra informada. Y esa es la invitación, a informarse. A informarse. Así que, por favor, ustedes que nos están viendo, sean tremendamente responsables, como decía el doctor Gastón. Constantemente vamos a estar consumiendo estos productos, así que el llamado es a ser responsable para el consumo. Así que muchas gracias por su sintonía, les pedimos que nos sigan y la próxima semana nuevamente nos vemos aquí en Abriendo Espacio.